Hola a todos, bienvenidos a un nuevo HR Thoughts by Hiring, un espacio creado para los amantes de los recursos humanos, en el que entrevistamos a personas top del área de HR. Hoy nos acompaña Sergio Cancelo, co-founder de Happy Force. En este capítulo hablaremos sobre felicidad, cultura, propósito y los retos de capital humano para los próximos años. Hola Sergio, bienvenido. ¿Qué tal, Javier? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. La verdad que con muchas ganas de empezar esta entrevista y conocerte un poquito más, ¿no? A mí sí me gustaría, Sergio, que antes de entrar en materia de HR, nos contases de ti, quién eres, de dónde vienes, qué haces, para que podamos conocer no solo al Sergio profesional, sino también al Sergio persona. Bueno, pues mira, ¿de dónde vengo? Pues vengo de Sevilla porque resido ya casi desde el 2006 en Madrid. Eh, Estudié pedagogía y la verdad es que yo creo que lo más relevante, Javier, es en el 2008, en plena crisis económica, que yo venía de trabajar como director de recursos humanos en una empresa súper tradicional española, pyme 100%. eh, Cambié a una startup. Yo no sabía que era una startup, o sea, no tenía ni idea cómo era el ritmo. Y yo creo que me enganchó tanto que desde el 2008 hasta hoy he trabajado en startups. Entonces, bueno, podríamos decir que, no sé si especializado, pero sí que me he enamorado de trabajar en las startups, con toda su parte positiva y negativa, que todos podemos hacernos la idea. Desde el 2010, muy centrado en temas de felicidad, ¿vale? Cambié mi rol de director de recursos humanos a Chief Happiness Officer. Y nada, y a día de hoy, desde el 2015, soy uno de los fundadores de Happy Force, que Happy Force es una empresa que trabaja con las organizaciones temas de bienestar y felicidad. Y aparte de esto, pues oye, doy clases en universidades, en la UNIR en el programa de felicidad, ahora también en el de liderazgo, lo cual me permite seguir aprendiendo. Buenísimo, Sergio. Oye, muchas gracias. Me gusta lo que dices, ¿no? De Chief Happiness Officer. ¿Qué es esto de la felicidad? ¿Cómo se podría definir la felicidad, ¿no? Porque yo entiendo que hay mil definiciones diferentes dependiendo de la persona con la que tengas delante, ¿no? Pero ¿cómo podríamos decir en términos generales? Mira, a mí siempre me hacen esta pregunta, me siento un poco, siempre pienso, ¿y qué le digo ahora a Javier, no? Porque, porque yo creo que la felicidad cambia por momentos que vive, ¿no? Y como tú decías, o sea, que seguro que tú y yo tenemos definiciones diferentes, ¿no? Y hay que diferenciar entre, yo no soy el responsable de la felicidad de ninguna persona, ¿vale? O sea, como mucho de la mía y intento de la familia. Por tanto, para mí la felicidad es, a nivel organizacional, sería poner las herramientas disponibles por la organización para que cada persona pueda elegir la que crea conveniente para lograr su felicidad. ¿Vale? Esto sería para mí. Si me preguntas qué es la felicidad para mí ahora mismo la felicidad es estar en paz emocionalmente. E igual creo que hace 4 años te hubiese dado una definición diferente, pero por el momento en el que vivimos. Súper interesante, ¿no? Yo creo que al final todos queremos ser felices, ¿no? Es algo natural del ser humano. Y lo más importante y gratificante, ¿no? Es que cada uno tiene su propia definición de felicidad y en cada momento, ¿no? Que uno puede ir cambiando de diferentes momentos. Y hace 4 años no tiene nada que ver con lo de Sí. ahora. Sí, aquí lo interesante, yo creo que Javier, es no confundir que hay que ser feliz todos los días. Yo no pretendo que la gente de Happy Force sea feliz todos los días. Todo el mundo tiene días malos, incluso yo. O sea, yo ayer tuve un día horroroso, ¿vale? Pero entonces no hay que fingir, ¿no? Soy feliz. No, oye, tú puedes tener tus días malos, lo puedes pasar solo, puedes compartir, oye, te puedo ayudar, pero yo creo que hay que quitarse esa idea de como hay un responsable de felicidad o como se sigue estando de moda felicidad, todos los días hay que ser felices. No, hombre, no, tienes que ser, al final somos personas. Total, 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 con nuestros altibajos que son lógicos. Oye, Sergio, y en el mundo de la empresa, ¿cuál crees que es la felicidad en el entorno, el papel de la felicidad en el entorno laboral? Mira, me gusta que me hagas esta pregunta, Javier, porque normalmente cuando se habla de un Chief Happiness Officer, de un Happiness Manager, de un responsable de felicidad, tendemos a asociarlo a las fiestas, a la barbacoa, a los futbolines. Yo siempre digo que todos estos puntos forman parte de la cultura, pero forman parte del divertimento en una organización. No forman parte de realmente lo que queremos con una cultura de felicidad. Yo creo que con una cultura de felicidad lo que queremos es que las personas estén en un entorno saludable, ¿vale? Que trabajen en un entorno saludable, confortable, que estén alineados con su propósito. Entonces, el rol realmente, yo creo que podríamos decir que
eres el garante de la cultura, de esa cultura del bienestar en la organización. Y para ser el garante, pues un entorno saludable, que las personas estén alineadas con el propósito de la organización. Por supuesto, no nos olvidemos que tiene que ser una organización productiva y que tenga resultados. Y luego, si quieres, a eso le puedes poner diferentes satélites. Futbolín, yo qué sé, las fiestas, no sé, una oficina súper chula, lo que quieras. Pero yo creo que no tenemos que olvidar que eres el garante de la cultura y el garante de la cultura al final lo haces poniendo a las personas en el centro de la organización, escuchándolas, viendo cuáles son sus necesidades, ¿vale? Pero yo creo que este es el rol fundamental. Me encanta tu definición, ¿no? Y cómo lo cuentas, porque muchas veces yo creo, ¿no? que algunas organizaciones empiezan a construir la casa por el tejado, ¿no? Y el ejemplo que has comentado, ¿no? Del futbolín o de la fiesta, o etcétera, eso no genera esa felicidad ni ese bienestar, sino que al final los cimientos son las personas, ¿no? Y cómo se puede garantizar esa felicidad de parte de las personas. Nada, yo siempre decía, Javier, que, o sea, un futbolín, las manzanas, ¿no? Que esto siempre ha sido típico. eh, Esto no fideliza a las personas. O sea, cuando tu organización pasa por un mal momento, la gente no se acuerda del futbolín. Se acuerda de todo lo que hayas hecho durante su trayectoria por él, por los compañeros, por la organización, ¿vale? O sea, el escucharle, el que pueda ser atendido, el que cuando tenga un problema personal, aunque tú no puedas ayudarle, pero solo el estar con él, el ser comprensible, el ofrecerle que si no tiene que ir a la oficina, pues no ocurre nada y que se tome días libres, eso forma parte de esa cultura de felicidad y eso sí que es lo que la persona retiene cuando la organización va mal. Cuando va mal el futbolín, lo digo, es que es un divertimento, es algo que está ahí, bueno, a mí no me fideliza un futbolín. De hecho, me han hecho entrevistas hasta en mesas de ping-pong, que al final dice, bueno, pues ya entiendo para qué sirve la mesa de ping-pong, ¿no? O sea, que es decorativa. O sea, Poca raqueta, ¿no? Poca pala y pocas mucho. palas de ping-pong había por ahí al lado. Qué bueno. Oye, ¿y cómo se puede medir el impacto o qué KPI son los claves para medir el impacto de la felicidad dentro de una organización? Mira, yo, por ejemplo, cuando cambié este rol y ganamos el Great Place to Work, hubo una pregunta que era, oye, ¿cómo está ¿realmente nos merecemos ganar premios y la gente es feliz? Entonces, te puede parecer más o menos naif, pero yo siempre digo, al menos con que te intereses cómo están las personas ya es algo importante. Entonces, mi primer punto para medirlo era una pizarra magnética con las caras de todo el mundo y le decía que pusiera un imán verde o rojo en función de cómo lo hubiese ido el día. Con eso yo medía la felicidad. O sea, en función de colores o de sensaciones, ¿no? Pero al final tengo números, que yo creo que es lo importante. A día de hoy, pues ya con Happy Force lo hemos evolucionado y tenemos una herramienta que lo que permite es medir indicadores de felicidad y bienestar. No hemos abandonado la filosofía de preguntar todos los días a las personas cómo se encuentran y aunque pueda ser pesado, y no es obligatorio, pero yo creo que, y más en este momento, ¿no? En el que hay tanto trabajo híbrido, remoto, etcétera, el por lo menos tener la opción de saber cómo se encuentran las personas con una pregunta tan sencilla, que antes la podías hacer en una cafetería, yo creo que es importante para tener un indicador. Y luego, a mí no me gusta, pero el NPS se ha puesto de moda. O sea, yo creo que traer un indicador del marketing a los recursos humanos es un poco complicado, ¿vale? O pretencioso, porque al final eh, claro, tú recomendarías, imagínate, ¿eh? ¿Recomendarías a una persona trabajar en tu organización? Pues hombre, yo recomendaría, pero es que yo trabajo en una empresa de construcción y a Javier de albañilería sabe poco, entonces no es que no te voy a recomendar mi empresa. Entonces ya estoy pervirtiendo el dato, ¿vale? Porque yo estoy enamorado de mi empresa, pero es que no puedo recomendar a mis amigos a trabajar, porque no saben de albañilería. Entonces, es complicado. Pero bueno, estos dos indicadores son estratégicos en cuanto a que mides persona y mides organización, ¿vale? Mides cómo se encuentran las personas y mides cómo está el compromiso. Pero yo creo que alrededor tienes que medir una serie de indicadores que sepas cuáles son el impacto que están teniendo en estos dos KPIs, ¿no? Pues no sé, el bienestar, las relaciones entre manager, entre compañeros, la motivación intrínseca, ¿no? O sea, esa alineación también entre roles y objetivos, el propósito. Eh, Seguro que las organizaciones al final medimos más o menos los mismos indicadores. Pero para mí hay dos claves, ¿eh? Que es la persona y la organización. O sea, para mí medir solo compromiso que sea la compañía no tiene sentido. Interesante, interesante. Y de cara a identificar las causas de malestar entre los empleados y los colaboradores, no sé si tenéis algo identificado con qué genera este malestar. Mira, más que malestar, o sea, hay varios puntos, ¿eh? Desde Happy Force hicimos una encuesta mundial de la felicidad, coincidiendo con el 20 de marzo. Entonces, más que, más que te haga infeliz,
te puede robar felicidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y ahí sí que está el tema del liderazgo, ¿no? Que siempre se habla, ¿no? Entonces, sí que el liderazgo te puede robar esa felicidad. Eh, y luego hay, dentro de este informe, lo que más felicidad te da, y en función de generaciones, eh, fíjate, la generación más, con más años, por decirlo, con más años de experiencia, lo que le hace feliz es el propósito, el por qué me levanto, ¿no? Que tiene un poco sentido, porque a las generaciones anteriores lo que le hace feliz es el desarrollarse, el aprender. Y tiene sentido, o sea, cuando eres joven tú lo que quieres es aprender, crecer profesionalmente en la organización, pero ya cuando tienes cierta edad, que ya has crecido, que ya lo has dado todo, lo que quieres es saber, oye, ¿por qué me levanto y por qué voy cada día, ¿no? Y esto te da felicidad. Y luego dentro de Happy Force, viendo nuestros clientes, pues hay una parte que impacta, que es el reconocimiento, ¿vale? El sentirse reconocido. Fíjate, Javier, que lo fácil que es reconocer a las personas, que no cuesta dinero. O sea, yo me acuerdo que esta frase me la dijo un cliente, y dice, es que le decimos a nuestros líderes, por favor, que reconozcan que es gratis, o sea, no cuesta dinero. Y lleva toda la razón, es que es algo gratuito. Pero es gratuito, pero complicado, muy complicado al mismo tiempo, ¿vale? Porque tienes que tener una cultura que permita ese reconocimiento. O sea, que yo como líder, fíjate, me sienta eh, libre, por decirlo de alguna forma, de poder reconocer a las personas que están en mi equipo, ¿no? Que hoy pueda reconocer a Javier y que quizás María, Laura o Sergio no se sientan agraviados porque yo estoy reconociendo a Javier por un trabajo que ha hecho, ¿no? Eh, y esto yo creo que es uno de los bloqueos en esta parte del reconocimiento. Y luego, evidentemente, igual que el propósito es importante para la felicidad, yo creo que si no tienes o sea, si no te levantas y no estás alineado con el propósito, o sea, es imposible que seas feliz, al menos en el trabajo, ¿eh? Igual en tu vida eres feliz porque vas, haces tu trabajo, te pagan, te vuelves a tu casa y tienes la familia. Pero yo creo que con la mayor parte de nuestra vida que pasamos trabajando, el propósito es fundamental. Total, eso te iba a decir, Sergio. Al final pasamos trabajando prácticamente la mayor parte del día, ¿no? Entonces, si uno no está motivado y no está alineado con el propósito, malo. Por un poco resumir, Sergio, diríamos que sería propósito, desarrollo y reconocimiento, ¿verdad? Como los Sí. tres pilares. No sé si nos puedes compartir algo más de ese estudio, ¿no? Que hayáis identificado. Yo no lo he leído, la verdad, lo leeré. No sé, hay muchas diferencias generacionales en función de las diferentes generaciones y lo que genera felicidad a uno y a otro. Mira, hay varias cosas interesantes, más que de lo que genera felicidad. Fíjate, por ejemplo, en entornos de trabajo, ¿vale? Lo que genera más felicidad y más engagement es trabajar en híbrido, ¿Vale? más allá del teletrabajo 100% o el presencial. Evidentemente, lo peor es el presencial, ¿no? Y esto te lleva porque un modelo mejor u otro yo creo que es por la sensación de tener la capacidad de decidir dónde quieres trabajar y cuándo. ¿Vale? Fíjate que se ha hablado mucho, ¿no? Del 2x3, teletrabajar, pero los viernes y los lunes no vaya a ser que te vayas a la casa de campo y disfrutes del campo, no vaya a ser que eso, ¿sabes? Sea malo para el cuerpo, o sea, y más allá de eso, yo creo que las personas quieren decidir el cuándo, ¿no? Y el por qué día a la oficina. Entonces, el trabajo híbrido, ¿verdad? Que genera mayor felicidad y mayor engagement. En cuanto a generaciones, que esto también es algo que nos llamó la atención, la generación con más edad es la generación con mayor engagement en la organización. Sin embargo, tendemos a despedir a las personas más senior de nuestra organización. Sobre todo cuando hay un ERE, nunca se te ocurre despedir por edad por debajo, sino a los mayores, ¿no? Que yo creo que, no sé si estamos cometiendo un error, porque estamos despidiendo experiencia, despidiendo a la persona más comprometida, la que más años ha estado en nuestra organización, que es la que nos va a permitir que esa generación joven, que la sea feliz, el aprendizaje, el crecimiento también se lo va a dar. No solo el que cambie de un rol, sino el estar acompañado de gente senior que haya vivido en la empresa y que te pueda transmitir pues esa cultura, ese conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante. En cuanto a género, en principio, entre hombres y mujeres, la felicidad está equitativa y el compromiso funciona exactamente igual. En cuanto a sectores, ¿vale? El sector comercio es el sector menos feliz, ¿vale? Y esto está claro que los horarios y las jornadas de trabajo seguro que tienen gran culpa. Y luego, bueno, luego no sé si es que tuvimos suerte o mala suerte, pero los freelance son las personas más felices. Y a lo mejor esto va alineado a esa capacidad de decidir. ¿Vale? Decidir cómo hago mi trabajo cuando hago mi trabajo. Es verdad que llevará otros puntos negativos, ¿no? Eh, pero estos son unos de los aspectos más destacados del informe que realizamos.
Súper interesante, me encanta, ¿no? Y cómo hay ese vínculo y esa relación entre libertad, capacidad de decisión y felicidad, ¿no? Que al final, cuando uno se siente más libre, es cuanto más feliz es, o al menos a mí me ha pasado así. Sí, aquí, Javier, fíjate, un poco, si volvemos al inicio de la conversación, lo que me decían, ¿no? ¿Y qué es la felicidad? Pues poner las herramientas disponibles por una organización para que las personas elijan cuál coger, ¿no? O sea, yo siempre decía, pero ¿por qué tengo yo que decidir, no sé, que hay que salir a las 6 de la tarde solo los padres y las madres para el cuidado de sus hijos? Yo pensaba que igual Javier le mola ir al gimnasio a esa hora. Entonces, al final yo creo que tienes que poner herramientas y cada uno que decida a qué hora salir, a qué hora entrar, pero evidentemente hay que cumplir unos objetivos. O sea, no nos podemos olvidar el rendimiento ni la productividad, pero yo creo que esa libertad de decisión es clave para la felicidad y para el compromiso en las organizaciones. Total, 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 sin ninguna duda. Veía un estudio hace unos meses, ¿no? De la pirámide de Maslow del empleo y de cómo se ha invertido, ¿no? Y de cómo esa flexibilidad es lo que más se valora a la hora de encontrar un nuevo puesto de trabajo, ¿no? Y lo estamos viendo, ¿no? Gente que, sobre todo en el mundo IT y en el mundo más startup, que si la empresa te obliga a ir a la oficina, directamente se rechazan ofertas aunque tengan un salario muy elevado, ¿no? Porque la gente yo creo que ya no valoramos lo mismo que hace unos años, ¿no? Sí, de hecho, yo siempre lo digo, y creo que lo dije en una última reunión, o sea, nosotros como líderes, como recursos humanos o como comité de dirección de una gran organización, tendemos a decidir por las personas cuál es el mejor modelo de trabajo, ¿no? Entonces, oye, el mejor modelo en mi organización es el presencial. Bueno, es el que tú quieres, pero no es el que a lo mejor las 800 o 100 personas que están ahí es el que desearían tener. Entonces, tú decides que ese es el mejor modelo y buscas datos que confirmen que ese modelo es el bueno. Pero es lo que tú dices, es que a lo mejor tú y yo no queremos ir a una oficina, queremos ir de vez en cuando, solo un día, o no sé, o cuando tengamos un proyecto en común que arranca y creemos que es mejor ir a presencial. En definitiva, yo creo que la libertad de decisión es fundamental. Total, total, total. Y Sergio, muy ligado un poco con todo lo que estamos hablando, ¿cómo crees que se puede promover en una organización una cultura que priorice el bienestar de los empleados? Mira, yo creo que escuchando, siempre se dice, ¿no? De que escuchamos al empleado o a la empleada. Yo creo que no se escucha tanto como se dice, ¿vale? O sea, al final, eh, quizás estamos en un sistema perverso, ¿no? En el que queremos escuchar o escuchamos lo que queremos, ¿vale? O sea, aquellas cosas positivas, constructivas, eh, escuchamos a base pues no sé, de encuestas de clima, pero si te fijas, Javier, siempre escuchamos cuando nosotros como organización queremos, ¿vale? O sea, Ya, queremos hacer una encuesta de clima a final de año, que ahí escuchamos al empleado, ¿por qué a final de año y no a mitad de año o cada 3 meses? O sea, o por qué no tener un sistema en el que la persona pueda ser escuchada de manera continua, ¿no? Yo creo que dentro de todo esto que trabajamos, ¿no? Que es poner al empleado en el centro de la organización, yo creo que nos falta escuchar. Y luego, para promover una cultura, yo creo que desde Recursos Humanos somos como muy centralistas algunas veces, ¿no? O sea, es nuestro, ¿no? O sea, el promover la cultura del bienestar es nuestro, lo llevamos desde Recursos Humanos, pero si lo piensas, yo como persona que estoy en un equipo, con las personas que tengo más relación es con mi equipo y con mi líder. Y el líder o la líder, es de quien nos olvidamos, porque este es el garante de la cultura, de promover tu cultura de bienestar o felicidad, es el líder. Porque tú como recursos humanos lo transmites a él, intentas transmitirlo a toda la organización, pues en un evento, no sé, en acciones que haga, pero yo, el que cuando vayamos al pasillo o tengamos reuniones virtuales, el que está delante soy yo como líder. No hay nadie de recursos humanos en el día a día. Yo soy el garante. Y yo creo que a esa persona es a la que tenemos que darle todo el empowerment para que tu cultura del bienestar tenga sentido y tenga éxito. Y hay que explicárselo muy bien, porque es que si tú le dices, oye, vamos a promover una cultura de felicidad, con todo el cariño, que lo primero que viene es, ya estamos aquí con el Happy Flower. Pero es que es así. O sea, eso existe a día de hoy. O sea, desde que empecé en el 2010, que ya había gente anterior, hasta hoy, yo todavía me encuentro gente que me dice esta frase. Entonces yo creo que hay que explicarlo muy bien. Y a lo primero que hay que explicárselo es a los líderes, porque esos son tus aliados. Total, totalmente. De hecho, yo veo, ¿no? Que hay como los dos polos claves en cualquier relación, escucha y comunicación. Hay que escuchar muy bien y no escuchar solo lo que uno quiere, que yo creo que, como tú dices, ¿no? La mayor parte del tiempo se escucha lo que uno quiere escuchar y luego comunicar muy bien, porque si no hay una buena comunicación, pues es difícil, ¿no? Que la cultura realmente sea sólida. Sí, o sea, la parte de la comunicación.
Yo creo que es fundamental y yo creo que da igual la cultura o el modelo de trabajo que tengas, es uno de los issues que tienes que trabajar, ¿no? Eh, Fíjate, cuando tú escuchas, ¿vale? O sea, lo importante es devolverlo, porque al final la persona es, oye, si tú me quieres escuchar y yo le dedico tiempo a decirte cómo me encuentro, etcétera, o sea, lo mínimo que espero es que cada cierto tiempo tú me comuniques algo. Aunque sea, no vamos a hacer nada, oye, de todo lo que nos estáis diciendo es súper complicado porque es estratégico, da igual, pero yo necesito comunicación. Y yo creo que esa comunicación se tiene que hacer a dos niveles. A nivel recurso humano, estratégico, corporativo, pero también a nivel del liderazgo. O sea, el líder yo creo que tiene que comunicar con su equipo lo que ocurre, ¿no? Y a veces te encuentras no, yo es que no puedo dejar no sé, en el caso de Happy Force, ¿vale? Yo es que no puedo dejar a mi líder que pregunte. Pero que más da que pregunte por una herramienta y que el líder pregunte y haga una pregunta, pero ¿qué consideras? Que cuando se reúnen virtual o presencialmente no preguntan o no, o sea, siempre hay una comunicación. Que yo creo que es uno de los grandes retos, la comunicación, ¿no? Y luego cuando comunicas, asegurarte que la gente está entendiendo lo que tú comunicas. Esto es fundamental, ¿vale? Porque muchas veces yo he comunicado, yo ya he puesto, yo qué sé, la newsletter o he comunicado y ahí se ha quedado y se ha entendido todo. Ya, total, total, total. Yo creo que también es uno de los grandes fallos, ¿no? De la comunicación, que se comunica sin saber si la otra persona lo está entendiendo. Y más ahora, ¿no? Que yo lo veo que además utilizan muchas palabras que no todo el mundo entiende, de una forma que no todo el mundo lo entiende, y no siempre es fácil llegar al interlocutor o que el interlocutor entienda lo que te estoy diciendo. Eso es fundamental, ¿eh? Y mira, hay varias cosas, ¿no? O sea, dentro de la comunicación, porque antes, bueno, era presencial, veías a las personas, etcétera, pero ahora donde estamos tú y yo, o sea, si antes de esta entrevista no hubiésemos charlado, pues igual no palpas con qué emocionalmente cómo vengo, y yo creo que esto es importante, ¿no? Esta parte de la comunicación, el sentir cómo están las personas. Si tú lanzas tu comunicado y no intentas comprender que las personas hayan entendido tu mensaje, yo creo que te está faltando una parte súper importante. Y estamos hablando de este tipo de comunicación, ¿vale? Videoconferencia en el que por lo menos tú y yo nos vemos y tenemos las cámaras encendidas. O sea, yo ayer tuve una reunión en la que 3 tenían la cámara encendida y 7 apagada, o sea, ¿vale? Y luego hay mucha comunicación escrita, me da igual si son mensajerías instantáneas y esa es muy peligrosa, ¿vale? O sea, y con todo el cariño, ¿eh? Yo veo a mis hijas cómo se comunican con sus amigas, no hay quien entienda ningún mensaje. ¿Qué tal la generación que viene? O sea, no hay quien entienda ningún mensaje. Hay que hacer un esfuerzo porque las personas que escriben se pongan en el lugar de la otra para que la entienda y viceversa, vamos. Ya, total, totalmente. Oye, Sergio, y ya se nos está acabando un poco el tiempo por ir terminando. ¿Cuáles Ujú. crees que serán los retos en el mundo de capital humano, felicidad, organizaciones en los próximos años? Mira, yo creo que todavía hay un reto que es verdad que las organizaciones pues se están poniendo en línea, ¿vale? Que es la parte de medir, de escuchar y medir a las personas, ¿no? De manera continua. Y esto lo notamos mucho en Happy Force, ¿no? Lo que ocurre, Javier, es que yo creo que no tenemos todas las variables de qué quiere decir medir el pulso de manera continua, ¿vale? Y qué implicaciones tiene. Yo creo que eso todavía tenemos que trabajarlo y creo que tenemos que ser conscientes que necesitamos datos para gestionar personas, igual que tiene un comercial, igual que tiene el de marketing. Y eso no invalida el tener reuniones de equipo, personales, llámale one-to-one, llámale como quieras. Pero datos, y a un comité, como hice yo ayer, y a un comité y presentarle dónde tenían sus puntos fuertes y débiles en función de los datos que tienen las personas, es clave para tomar decisiones. Ese punto número uno. Ni decir tiene que la inteligencia artificial no sé si lo va a cambiar todo, ¿vale? Yo esto en las clases se los pongo, ¿eh? O sea, piensa que pues una herramienta como Happy Force ahora es capaz de decirle a una persona eh, 2 consejos para poder mejorar su bienestar y felicidad en función de sus datos. ¿De cuál es el rol de Sergio como responsable de la felicidad? Si ya hay una herramienta que le está diciendo qué hacer a las personas, y no solo a las personas, a los líderes como equipos, etcétera. O sea, ¿para qué estás? Y yo creo que, o sea, recursos humanos debería que es verdad que forma parte de su idiosincrasia, de no darle todo el papel protagonista a la parte administrativa. O sea, eso es verdad que hay que seguir haciéndolo, ¿vale? Pero nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar nuestro hueco de dónde aportamos valor para trabajar esa cultura de bienestar, esa cultura de felicidad, ¿vale? Y ya sea con herramientas que miden, pero esas herramientas que miden necesitan de acciones rápidas y ágiles, que es ahí donde entra nuestro valor. ¿Vale? Total. Entonces, yo creo que hay que alinearse mucho con la inteligencia, artificial. O sea, yo creo que es un superpower ahora mismo
que combinado con los datos te da superpoderes, vamos. Total, total. De hecho, me gusta lo de los superpoderes, ¿no? Porque al final, muchas veces, ¿no? Están, ¿no? Las conclusiones que se sacan de si la tecnología va a reemplazar o qué. Yo creo que al final empodera sin duda a los departamentos de recursos humanos, les hace superhéroes y esto permite que se puedan, desde los departamentos de recursos humanos y felicidad, dedicar más tiempo a las cosas realmente estratégicas, ¿no? Y dejar toda la parte administrativa que se puede automatizar. Sí, sí, o sea, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo creo que necesitas alinearte con la tecnología. O sea, creo que lo tienes que entender. Y no es ninguna barrera, no va a quitar tu puesto de trabajo. Lo que tienes que entender todo lo que puedes hacer para tener lo que decimos, esos superpoderes y aportar valor a la organización, al negocio, etcétera. Sin duda, sin duda. Oye, Sergio, muchísimas gracias por haber participado en nuestro HR Thoughts by Hiring. La verdad que ha sido un placer tenerte, conocer más de ti, conocer mucho más de Happy Force y mil gracias por la participación. Nada, a ti, Javier, y a Jairin por invitarme. Vamos, está súper cómodo, he disfrutado y nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.